La pelota giró en Florencio Varela. Estudiantes igualó 0-0 contra Defensa y Justicia en un partido donde te queda la sensación que ese punto es oro. Porque Estudiantes, si bien había arrancado un poquito mejor, se fue cayendo. La expulsión muy tempranera de Núñez hizo que el partido se vaya cuesta arriba y sea muy difícil para un Estudiantes que sufrió todo el segundo tiempo. Lo atacaron por todos lados y apareció la figura de Jakovic, que no hace para nada extrañar a Muslera, que para mí es el mejor arquero de la Liga Argentina, pero la actuación que tuvo hoy Fabricio es impecable. Atajó todo, atajó incluso un penal, o sea, no le podías pedir más al arquero, que ya en el primer tiempo, incluso 11 contra 11, había tenido un atajadón en un tiro libre, pero el segundo tiempo atajó muchísimo y, como digo, es un puntazo de oro para Estudiantes por cómo se dio el partido y porque claramente Defensa y Justicia mereció ganarlo, pero así como muchas veces Estudiantes le pasó lo mismo, de no encontrar el gol, hoy le pasó al equipo de Florencio Varela, que no lo podían creer, el entrenador, nadie, contaban la situación que tuvieron y era inexplicable cómo no iba ganando, pero la única explicación se llama Fabricio Jakovic, y Estudiantes, como digo, sacó más que un punto hoy de Florencio Varela y sigue invicto en el torneo y sigue invicto ya desde lo que son octavos de final de la Copa de la Liga el año pasado contra justamente Rosario Central. Un Estudiantes que hoy formó con Jakovic en el arco, laterales para Mesa y Benedetti, línea de pareja central con González Pires Núñez, creo que la misma de siempre, la lógica. En el medio teníamos a Mondaraín Piovi, teníamos a Medina de enganche, por la izquierda Tobio Burgos, por la derecha Farías y de 9 Domínguez Ávila. El único cambio, lo único que no me gustó de este equipo es Piovi junto a Neves en el medio. Yo creo que Piovi y Neves no funcionan para ser titulares, para ir juntos, porque si bien Piovi es un 5 clásico y Neves suele tirarse mucho atrás, entonces como que se sobreponen entre ellos, un error que para mí corrigió en el entretiempo Domínguez, pero no sé si eran los tiempos. Después vamos a hablar de lo que fueron los cambios, que a Estudiantes no le hicieron bien. Sobre todo el que yo creo el tercero, la entrada de Castro por justamente Piovi, pero vamos a analizarlo un poquito más en profundidad con el análisis. Estudiantes ponía claro ya en el primer minuto sus intenciones: jugar rápido, una combinación de Ávila con Farías, que Farías a mí me gustó dentro de todo lo que hizo en el partido, y terminó con un disparo al arco del juvenil de Estudiantes que se iba ancho afuera. Pero Estudiantes ya avisaba de lo que iba a buscar, un Estudiantes que buscaba jugar rápido y que las jugadas sean 2-3 toques y buscar a los puntas y a los delanteros, y hacer un juego más directo, ¿no? Y Defensa y Justicia, que poco a poco con el pasar de los minutos se iba acomodando en el primer tiempo, y la más clara que tuvimos al arrancado del partido fue a los 15 minutos más o menos, donde hay un pelotazo para Osorio. Núñez controlado, lo tiene Osorio. Tenía que evitar el pique. No sé qué hace Núñez, porque no sé qué hace, que muchas veces es lo que yo digo. A veces calcula mal. Me pasó contra Belgrano, creo que fue en Córdoba el año pasado, que la deja picar y le gana Ubita Fernández y clava un golazo. Acá pasó lo mismo. Lo pasa la pelota a los dos, no va a cabecear, la deja picar. Osorio le gana la posición. Es verdad que ahí no hace nada Núñez. Tira manotazo, pero nada. No lo toca a Osorio. Osorio se va, la quita González Pires. Y el árbitro vuelve atrás y cobra falta de Núñez y le saca amarilla. Una falta inexistente. Inexistente la falta que cobra Penel. Que mamita Penel. El récord con Estudiantes, que tenga más partidos perdidos Estudiantes, que no. Es por algo con ese árbitro. Pero la falta que cobra es inexistente. Y para cómo le saca amarilla. O aún peor lo de Penel. En una jugada que, si bien el error de Núñez es grosero, es un error muy infantil, pues la deja picar, y pierde la pelota. Totalmente el error que tiene es infantil. Y se gana la amarilla injustamente. Es más una amarilla de la cagada que se mandó que de la falta, pues no existió. Y en ese tiro libre, Aaron Molinas, creo que ex Boca, se hace cargo de ese tiro libre, le pega al ángulo y aparece la mano salvadora de Jakovic, que la mandaba al córner. Un atajadón. Es un atajadón muy similar a lo que fue la atajada de Mansilla contra Barracas en la Copa de la Liga 2024, cuarto de final. Muy parecida, sí, es una distinción bastante rara, pero me hizo acordar mucho a esa atajada de Mansilla, un atajadón de Jakovic, que ya se empezaba a hacer figura poco a poco, y Estudiantes empezó ahí a costarle mucho salir jugando. No recuerdo una jugada clara de Estudiantes en este primer tiempo de gol, en todo el partido, no recuerdo, no sé ni cómo se llama el arquero de Defensa y Justicia, ya te lo digo todo.
Y como digo, se hizo más complicado el partido cuando a los 30 minutos Núñez hace un penal, una falta muy insólita sobre la línea, sobre el costado, el derecho, una pelota que le dan a Osorio, otra vez Osorio, y calcula mal, mete la pierna y le hace una falta que es irreprochable. Falta y amarilla, y ve la segunda amarilla a los 30 minutos y se va expulsado. Y a uno le da bronca por esto, porque la primera amarilla no era, y segundo, porque era muy evitable la falta que hace Núñez, tirado a un costado, con un jugador que la controla y se le va larga, o lo controla y lo encerrás en el córner, calcula mal, mete la pierna y se gana la roja, y uno decía, y bueno, ahora hay que tener cuidado, porque va a costar mucho el partido, con uno menos, 30 minutos, y si bien en el primer tiempo no tuvo grandes jugadas peligrosas, Defensa y Justicia, sacándola del tiro libre, Estudiantes tampoco, ahí hace un cambio Estudiantes porque sale Farías e ingresa Tomás Palacios, casi su debut como central para acomodar el equipo. Y después se lesiona Osorio en Defensa y Justicia. Fue un primer tiempo donde se jugó muy poco. Porque antes había estado la lesión de David Martínez en Defensa y Justicia, que también lo complicó, ¿no? Tener que usar dos ventanas por lesiones en el primer tiempo te complica de cara al segundo. Como digo, fue un partido donde se jugó muy poco al fútbol. El árbitro da 4 minutos, para mí se queda cortísimo. Uno como del lado de Estudiante dice, bueno, nos viene bien porque tiene ahora Estudiante con uno menos, cuanto menos se juegue mejor. Pero el tema es que en el minuto 48-30 hay un tiro libre para Estudiante en mitad de la cancha. Van todos los jugadores al área. El árbitro cobra falta, van todos al área. Y cuando Estudiante va a patear el tiro libre, el árbitro termina el partido. Entonces ahí te da un poquito de bronca. Ya veía que Penel, toda la que podía cobrar en contra, te la iba a cobrar. Y llegamos al segundo tiempo. En el entretiempo, Domínguez hace 3 cambios. A mí me pareció ya excesivo 3 cambios porque habías gastado uno. Te va a quedar una ventana para un cambio. Y después te puede pasar una lesión. Un jugador que, bueno, otra roja. Y no tenés cambio después. Si usaste el último cambio después. Entonces, no me convencían los 3 cambios. Y no me convenció en el nombre del tercero. ¿Por qué? Porque sale Domínguez Ávila e ingresa Adolfo Gach, que también hace su debut. Un cambio entendible, porque Estudiantes tenía que jugar mucho en largo. Y el pibe no es que sea un tipo alto, físico, para ganar arriba. Y H en cambio sí, ¿no? Y después el ingreso de Pérez por Tobio Burgos. Otro cambio que entiendo, Pérez tiene mucho más velocidad, más eléctrico. Se lo vio contra Boca, por ejemplo. Y para la contra era un tipo que podía generar más peligro. Y lo generó, porque Estudiantes tuvo mucho más peligro que en el primer tiempo. Si bien no tuvo grandes ocasiones, generó más peligro. Y el tercer cambio, que es el que no entiendo, la entrada de Castro por Piovi. Si bien, como dije, Piovi y Neves para mí no es que jueguen juntos. Para mí el cambio a ingresar era a Mondaraín. Y si no, no hacer cambios en esos. Porque como digo, usar 3 cambios ahí quizás te limita un poco después. Quizás era hacer esos 2 cambios y después podía hacer el cambio de a Mondaraín por Piovi o Neves. Pero mete a Castro. Castro que sigue sin funcionar en Estudiantes. Sigue sin estar cómodo. Si bien hoy no creo que haya tenido un mal partido. Fue un partido prácticamente que pasa desapercibido más allá de una o dos jugadas. Entonces ese es el único cambio que no entiendo de Domínguez en el entretiempo. Pero Estudiantes, como digo, generó un poquito de peligro, pero sufrió muchísimo también. La primera clara fue un centro al área de Defensa y Justicia por la derecha. Creo que Portillo tira el centro, anticipa el delantero de Defensa y la ataja Jakovic. Después Estudiantes tuvo una con Gaich en una combinación con Pérez que hace una pared. Gaich patea de zurda y se va ancha al primer palo. Pero a Estudiantes le entraban por todos lados. Por derecha, por izquierda, Aaron Molina, Bota, todos, Gutiérrez, todos le pegaban al arco. Un Estudiante que le costó mucho encontrar a Medina en el primer y segundo tiempo, muy marcado por Sosa. Un gran trabajo ahí de Defensa y Justicia. Pero como digo, le llegaron por todos lados y se encontró una muralla. Jakovic sacó todo, sacó una doble atajada, que recuerdo un centro, el rebote va y ataja de vuelta en 2 tiempos. La verdad que para Jakovic es sacarse el sombrero, porque Estudiantes sufrió muchísimo. Intentaba de contra, pero muchas veces no terminaba las jugadas, eran centros malos. Recuerdo uno de Mesa, centro a las manos del arquero, por abajo, un pase le dio al arquero. Un pase, voy a decir, le diste mejor al centro, al arquero, fue mejor que los pases que le da a tu compañero. Porque literalmente dijo, tomá, agarrala. Y Estudiante me acuerdo que quedó mal parado porque había ido con los 2 laterales. Después centros de Benedetti que también nunca llegaron a Gaich. Le costó mucho a Estudiantes el segundo tiempo. Y sobre todo después hubo un penal en el minuto 30 del segundo tiempo que a Estudiantes yo creo que le hizo mejor. Sí, al principio, bueno, un penal, sí, Lapu, un penal para Defensa y Justicia, te lo convierte en el gol y listo, ya está el partido muerto. Pero lo hizo bien a Estudiantes porque en ese penal,
que es un centro del segundo palo, que pasa todo el área. Va Pérez a despejar, no se da cuenta que le viene por atrás el lateral de Defensa y Justicia, Portillo, y se lo lleva puesto. Falta que cobra el árbitro afuera del área. Yo veo la repetición y digo, me parece que está dentro. El VAR lo llama y estaba dentro claramente la falta. No era como la de Boca que estaba fuera del área y cobró penal inexplicable. Esta estaba dentro del área. El árbitro cobra el penal a instancias del VAR y se hace encargado Bota. Bota, zurdo, antes del penal. Benedetti lo hizo bosta al punto de penal con los botines. De lo poco que hizo bien Benedetti en el partido. Y a la hora de definir, Bota abre el pie y Jakovic se queda con la pelota, no la ataja, se la queda con la pelota, muy mal pateado por el ex hombre de Talleres. Y este penal hizo que Estudiantes tome mucho más aire porque Defensa como que bajó un poquito las revoluciones. Y de ahí no recuerdo otra tajada de Jakovic, que ha tenido 6-7 atajadas fácil. O sea, no estoy exagerando cuando digo que era una muralla y que sacó todo. O sea, por algo fue la figura del partido. Yo creo que no hizo extrañar para nada a Mulera, que lo veía desde la tribuna y tenía que decir, y ojito, me tengo que cuidar porque este pibe me puede quitar el puesto, ¿no? Y creo que el partido más o menos ahí fue cayendo a nivel. Entró a Mondanaín luego del penal por Neves. Y no recuerdo, como digo, ocasiones de peligro a Estudiantes. Siguió llegando Defensa, pero como digo, sin quizás patear al arco. Recuerdo un centro raso que le pasa la pelota por abajo a Castro, inexplicablemente. Y después la termina rechazando González Pires. Hay otros minutos atrás donde Benedetti, la pelota, un centro, Benedetti tiene que controlar la pelota, le pasa por arriba del botín. Y el jugador Gutiérrez, creo que es, no hace gol de milagro. Terminó córner, que bueno, el árbitro cobró saque de arco, pero la saca Benedetti justito con la punta. Solucionó su macana que se había mandado. Como digo, Estudiantes sufrió muchísimo durante todo el segundo tiempo. Y claramente Defensa y Justicia mereció ganarlo. Y no tengo problema en decirlo. Pero es verdad que también la roja es injusta, porque la primera amarilla que le saca a Núñez no es. Es una amarilla que se la gana por simplemente la macana que se mandó dejando picar la pelota. Es una amarilla muy infantil la primera, por el error que tiene antes de la no falta. Y después es muy infantil la segunda amarilla que se gana a Núñez. La segunda amarilla es muy, muy, muy evitable. Y eso es lo que te da bronca muchas veces también de terminar con 10 en un partido que quizás podías ganarlo 11 contra 11. No lo sé y no lo vamos a saber. Vamos con el boletín para terminar el análisis de hoy. En un partido, como digo, que Estudiantes mereció perder y saca un empate de oro y mantiene el invicto todavía. Y ahora tendrá una semana para descansar. En el arco, Jakovic le voy a tener que poner un 10. Atajó todo. Todo lo que te puedas imaginar lo atajó. Doble atajada en una jugada, tiro libre, penal, todo sacó Jakovic. Después tenemos a Mesa. Partido medio flojo de Mesa. No me terminó de gustar la jugada de Mesa, cómo las termina. Recuerdo un remate donde está todo desarmado y patea y se le va arriba. Otra de zurda que había hecho una gran combinación y termina pateando de zurda muy mal. Y después el segundo tiempo, que pasó mucho menos al ataque, las pocas que pasó, cero peligro de Mesa. Le voy a poner un 5 a Eric Mesa. Núñez 30 minutos jugó, no recuerdo una jugada defensiva buena y se fue expulsado. Le voy a tener que poner un 1 a Mesa, a Núñez por el partido, simplemente porque no tuvo muchas intervenciones. Y si te expulsan a los 30 minutos, si bien la primera amarilla, como digo, no es amarilla, lo que hace dejando pegar la pelota es inexplicable. Y los relatores le echaban la culpa a González Pires, el comentarista, mejor dicho. No, esa jugada es de Núñez, no la puede dejar picar. Es la regla número 1, no dejes picar la pelota. Un 1 para Santiago, que venía haciendo grandes partidos. Venía haciendo grandes partidos, figura contra Boca, figura contra Independiente. Entonces me sorprende el flojo nivel que mostró hoy en la tarde de Florencio Varela. Seguimos con González Pires, creo que un partido firme de Pires, cortando varias pelotas, anticipando, ganando arriba. Si bien Estudiantes sufrió, creo que no fue por él. Recuerdo una jugada, filtran un pase entre él y Mesa. Mesa está muy abierto. Después termina corrigiendo porque es muy rápido. Corrige la posición por la velocidad que tiene Mesa. A Pires le voy a dar... Y tampoco es que tuvo un gran partido. 7 puntos le voy a dar a Pires. Tomás Palacios, que ingresó a los 30 minutos, creo que hizo un gran partido. Si bien era el debut y quizás podía tener, creo que no mostró dudas. Fue firme, arriba ganó.
6 puntos y medio le voy a dar a Palacio, 7 también, en la misma línea que González Pires. Benedetti me gustó un poquito más que Mesa en el segundo tiempo, pero fue muy flojo lo de Benedetti en tema defensivo, la jugada que digo que deja picar la pelota en el área, o sea, quiere controlarla y se le pasa por arriba y casi termina en gol de defensa. Y como digo, pasó más al ataque, pero también terminás todas mal. Pero me gustó un poquito más que Mesa en el segundo tiempo. Le voy a dar 5 puntos. 5 puntos también a Benedetti. Creo que están en la misma línea los laterales, que es un problema para Estudiantes para mí. Mancuso, cuando se ponga en forma, yo creo que va a ganar la titularidad, ya sea de izquierdo o derecho, cualquiera de los dos. En el medio, Piovi. Quizás fue de los partidos más flojos de Piovi en los últimos tiempos, pero para mí es la presencia de Neves lo que hace que juegue mal el ex hombre de Liga de Quito. Para mí no pueden jugar juntos y si bien no tuvo un partido malo, para mí no encontramos al Piovi que veníamos encontrando. Le voy a dar 6 puntos a él. Y Neves me gustó más en el primer tiempo que en el segundo. Tuvo buenas intervenciones con esos pases que mete en 3/4, esos pelotazos a espalda de los laterales. Y corrigió muchos errores defensivos de Estudiantes recuperando pelotas, que es algo que quizás a veces le falta a Neves, pero corrigió muy bien. Recuerdo una jugada de ataque muy clara de Defensa y Justicia, que él mete el pie y corrige y recupera la pelota, estando en el área muy presente. Me gustó mucho el primer tiempo de Neves, y el segundo fue, creo que, a menos. Le voy a dar 7 puntos y medio al Pony Neves. Después tenemos a Medina, que al igual que Piovi, creo que fue de los peores partidos de Medina, pero porque tenía una marca de Sosa muy intensa que no lo dejaba jugar. Ha pasado contra otros equipos, contra Independiente, que te lo suele marcar, pero él suele irse bien de las situaciones. Hoy le costó mucho, y más cuando eran 10 contra 11. Tuvo buenas intervenciones, completó los 90 minutos, 6 puntos y medio también para Medina. No es que tuvo un partido flojo, pero le faltó más presencia en la cancha. Después tenemos a Toyo Burgos, que no me viene convenciendo en los últimos partidos por izquierda. Yo creo que es un jugador que me gustaría verlo más por la derecha. Y no me terminó de convencer el partido de hoy de Toyo Burgos. Le voy a dar 6 puntos también a él. Y a Farías, que me gustó más a Farías. Farías a mí me parece que hizo un gran partido, incluso intercambiando a veces posiciones con Medina, por esta razón de que a Medina lo seguía mucho, metiéndose más al medio a jugar, combinando. Yo creo que fue un partido decente, muy correcto de Farías, que tuvo que ser reemplazado por la expulsión de Núñez. Le voy a dar un 7 puntos y medio también. 7 puntos le voy a dar a Farías porque jugó 30 minutos nomás, entonces tampoco le puedo poner mucho más. Y después del 11 titular, Domínguez Ávila tuvo un arranque muy bueno. Después le faltó un poquito más de presencia de delantero, le faltó un poquito más de combinar. Los centros que le tiraron no fueron buenos. Recuerdo uno de Toyo Burgos que se ha pasado. Otro también de Toyo Burgos que no llega justamente a él. Y en el segundo tiempo fue reemplazado. Ya con uno menos tampoco intervino mucho. Le voy a dar 6 puntos también a Domínguez Ávila. Y de los que entraron, Gaich tuvo una buena jugada, como digo, con Fabricio Pérez, que termina un remate que se le va. Pero fue muy cuesta arriba el segundo tiempo. 6 puntos y medio para el tanque Gaich, que también le falta ponerse en ritmo. Fabri Pérez tuvo el penal que le resta puntos, pero creo que fue lo más peligroso de Estudiantes. Es sin duda de lo mejor del pincha de estos dos últimos partidos. También me gustó mucho contra Boca y hoy creo que demostró que puede y le da para ser titular. Y para mí la fecha que viene tiene que ser titular, claramente. Veremos qué onda con C3, porque también va a estar C3 disponible, que no quedó con Paranaense. Vaya a saber uno de las razones. Tienen un TikTok donde hablo de eso. Como digo, Fabri Pérez, a pesar del penal, tuvo algo distinto, le dio algo distinto a Estudiantes. Y le voy a dar 7 puntos y medio a Fabricio. Después también, como digo, ingresó en el medio a Montanaín, que ingresó poca presencia con la pelota. Y como digo, Castro no me termina de enganchar. Castro no termina de convencerme. Si bien el técnico a veces lo pone lo va cambiando mucho de posición, a veces de derecha, a veces izquierda, a veces mediocampista, a veces media punta, y quizás lo marea, no me termina de convencer. Hoy tuvo algunas jugadas buenas con malas, pero muy intrascendentes muchas veces en el partido Castro, que siempre arrancó bien cuando vino Estudiantes, a mí me gustó.
después se le empezó a pegar de más, siento mucho que se le pegaba de más, pero ya empieza a ser repetitivo lo de Castro ingresando y no generando o aportando nada. Es un capricho más del técnico, pareciera. Pero si bien el cambio no aportó, tampoco restó. Era lo mismo que esté o, no que, o dejarlo a Piovi, porque siento que no hizo un buen partido Castro, que le voy a dar 5 puntos y medio, sobre todo por una jugada que en el área la tenés que despejar y se le pasa la pelota por al lado. Casi termina en una jugada muy peligrosa para Defensa y Justicia. Y como digo, fue un partido que Estudiantes saca más que un punto, sobre todo por cómo se dio el partido, más simbólicamente, ¿no? Así que nada, díganme cómo vino el partido de hoy, me pueden seguir en todas mis redes sociales, PedroCC70. Próxima fecha tenemos ya quizás a Carrillo, tenemos a C3 y de locales. Claramente, Estudiantes 11 contra 11 es otra cosa y mucho más de visitante, pero como digo, es un punto importante. Son los partidos que sumar te hacen acordar a final de año por cómo se dio el partido, porque si bien en la previa lo que único que sería Estudiantes es una victoria, por cómo se da el partido son esos que a final de año te acordás y dices, mira, ese punto con Defensa y Justicia, con uno menos, que nos pelotearon todo el partido, hace que estemos hoy en la Libertadores, Sudamericana veremos, ojalá sea la Libertadores, porque es el objetivo de Estudiantes, y díganme qué opinan del partido. Como digo, vendrá James, que estuvo sonando en las últimas horas, para mí puro humo, no creo que venga James, tampoco creo que a Estudiantes le haga falta el hombre colombiano, y le haría un mal económico a Estudiantes, porque lo que debe querer cobrar James Rodríguez debe ser una barbaridad, pero como siempre digo, comenten que los estoy leyendo y nos vemos en futuros videos.